Bueno, vamos a hablar del Estado. Porque hay gente que dice que Estado es cualquier tipo de gobierno. Claro, si Estado es cualquier tipo de gobierno, los anarcocapitalistas quieren Estado, porque lo que quieren son comunidades. No. Pues hablamos de Estado, no hablamos de cualquier tipo de gobierno. Hablamos de un gobierno con unas cualidades concretas. Weber dice lo siguiente. Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio es un elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado se lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Bueno, pues esto que acabo de decir aquí, lo siento mucho los que me ven, y yo sé que hay mucho católico que le gusta el Estado. Esto es incompatible con la doctrina de la Iglesia Católica. Porque el Estado no puede ser la única fuente de derecho a la violencia. La única fuente de derecho a la violencia es Dios. Viola el principio de subsidiariedad. No puede ser que haya un ente terrenal que tenga la capacidad de determinar cuándo es legítimo usar la violencia. Este señor de aquí también lo decía. Una cosa que se llama tiranicidio, que permite legítimamente, independientemente de lo que diga el gobernante, acabar con la vida para, en determinadas circunstancias, de un tirano. Es decir, la legitimidad de la violencia no viene del Estado. Y eso no puede aceptarlo ningún católico. Von Haller, hay muy poco escrito sobre Von Haller en español. ¿Por qué? Porque hay un solo señor que yo conozco que lo está traduciendo al español. Con lo cual, esta cita que traje yo aquí, se la debo a él. Así que como se la debo a él, voy a nombrar el usuario que tiene de Twitter para que quien quiera que lo siga. Más que nada porque, bueno, él está haciendo el trabajo completamente gratis de traducirnos su obra, y pues quien esté interesado en saber más, que es un autor muy, muy interesante, pues que vayas @THALLER, Haller, Junger, con G, Junger. Ahora no lo estáis apuntando, pero eso se queda grabado. T. Haller, Junger. Bueno, pues gracias a este hombre tenemos parte de los escritos de Von Haller. Von Haller era un reaccionario suizo del 1700 y algo. Reaccionario suizo de 1700 y algo. No era amigo de Rothbard. Dice lo siguiente. Sin duda todo hombre, tanto el niño como el padre, el servidor como el señor, el débil como el fuerte, a pesar de la relación de dependencia en la que puedan encontrarse, tiene derechos propios, respecto a los cuales es, en su condición de hombre, igual a cualquier otro, y que nadie debe violar impunemente. Sea cual sea, entre los individuos la diferencia de medios, de condiciones o de bienes de fortuna, todos deben respetar, hasta en el más débil, a su semejante y a la criatura de la divinidad. Ningún hombre tiene derecho de perjudicar a otro en lo que le pertenece, de privarlo de su vida o de su fortuna, ni emplear la violencia para estorbar su voluntad libre. No rompa. Y oponerse a acciones inocentes e indiferentes, además de los deberes comunes a todos los hombres. No se le puede exigir más de lo que autoriza la naturaleza del vínculo o el contrato, sea formal o tácito. ¿Verdad? No rompa. Que existe entre ellos. ¿A alguien le suenan estas ideas? Pío XI, en 40º año, un papa, en una encíclica. Debe con todo quedar en pie el principio importantísimo en la filosofía social de que así como no es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, así también es injusto reservar a una sociedad mayor, el Estado, o más elevada, lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacer. Principio de subsidiariedad. Y esto es juntamente un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad, porque el objeto natural de cualquier intervención de la sociedad misma es el de ayudar de manera supletoria a los miembros del cuerpo social y no el de destruirlos ni absorberlos, que es precisamente lo que hace el Estado. Absorberlos. Álvaro Dors. Bueno, este texto de Álvaro Dors se llama Nacionalismo en crisis y regionalismo funcional. Y él habla de... También relaciona un poco esto con lo de Weber, la idea de que el Estado es violencia. Está relacionado con la violencia directamente. Dice, el nacimiento de los estados modernos fue correlativo a la aparición de grandes ejércitos capaces de guerrear con las nuevas armas de pólvora. Tal y cual, ¿no? Y en este texto lo que hace, esto es una cosa interesante en el texto este que acabo de decir, dice que los estados nacionales desaparecerán cuando los superestados, tipo Unión Europea, no sé si él pensaba en la Unión Europea, no creo, pero tipo Unión Europea, se hagan con el ejército. Y en el momento que haya un ejército europeo, se acabó el Estado español.
Se acabó. Porque la fuerza pasa a estar allí. La fuerza pasa a estar allí. Entonces, bueno, le explica, dice, no, aunque haya policía aquí, da igual porque la fuerza está allí, no sé qué. Ese texto está muy interesante. Entonces, claro, ahí se mete un poco con el tema del Estado. Dice, como es notorio, poderes políticos más o menos absolutos, más o menos insubordinados a toda norma superior a ellos mismos, eso se ha dado en cualquier momento de la historia. Pero la idea de que los hombres, para vivir una vida civil, deben integrarse en unidades políticas territoriales, formando una sola masa humana sometida a un único poder, racionalizada y reglamentada por una misma norma positiva, y de que tales unidades territoriales están encerradas en fronteras que limitan la órbita de aquel poder y de aquella ley, eso es lo que propiamente llamamos Estado, eso es una creación relativamente moderna. La idea de Estado no es que siempre haya existido Estado, sino que lo relaciona con que el Estado es una cosa. Lo que dice, por ejemplo, Miguel Ayuso. Estado moderno es pleonasmo, es lo mismo. Estado moderno es lo mismo que decir Estado. Es la misma cosa. Antiguamente no existían Estados, existían otras formas de gobierno que no eran Estado, precisamente porque no cumplían la idea de monopolio de la violencia y este tipo de normas que tiene que cumplir un Estado, que decía Álvaro Dors. Dice Álvaro Dors. Álvaro Dors es tradicionalista católico, lo vuelvo a recordar, por si alguno se olvida. Esto es lo que el pensamiento de nuestros juristas teólogos no supo ver con claridad, que no basta declarar que la soberanía del Estado debe supeditarse a la ley divina o natural o de gentes, sino que hay que negar rotundamente la soberanía estatal misma. Es decir, que hay que negar la legitimidad teórica del Estado. Oh, fuerte, ¿eh? Respetos humanos, pleitesías a los reyes o a las asambleas populares impedían llegar a esta conclusión lógica de que la soberanía política de Cristo excluye, sin más distingos, toda la soberanía. Pero hoy, al evidenciarse la crisis del Estado Nacional Soberano, podemos, sin dificultad, ser consecuentes y derribar el mito político de la soberanía del Estado. El mito del Estado. Tolkien. ¿Sabéis quién es Tolkien? Sonará de algo, ¿no? Un anillo por ahí. Tolkien era un tradicionalista católico también. Muy querido por los tradicionalistas católicos. Tolkien. Mis opiniones políticas se inclinan más y más hacia el anarquismo, entendido filosóficamente. Lo matiza, claro. Lo cual significa la abolición del control, no hombres barbados armados de bombas. Evidentemente, la idea, por ejemplo, que tiene Chesterton en El hombre que fue jueves de anarquismo no es esta, ni tiene nada que ver. No tiene nada que ver esta idea de anarquismo con la idea que defienden esta gente, porque esta gente defiende anarquismo como abolición de la autoridad y de la jerarquía. La idea que se está defendiendo aquí como anarquismo es la abolición del Estado como institución. No de la autoridad ni de la jerarquía ni del gobernante. Por eso la Iglesia me dice, la autoridad tiene que ocuparse del bien común. Estamos de acuerdo, pero la autoridad no tiene por qué ser el Estado. De hecho, no suele ser así. Arrestaría a cualquiera que empleara la palabra Estado en cualquier otro sentido que no fuera el reino inanimado de Inglaterra y sus habitantes, algo que carece de poder, derechos o mente. Es decir, ya estaba hablando de Estado como esa cosa abstracta que tenemos hoy en día. Juan Manuel de Prada, ese lo conocéis. Este lo tiene que conocer. El otro día en la tele, dijo, el Estado es una cosa monstruosa. A ver si yo puedo llevar... El Estado a mí me parece un organismo naturalmente maléfico, ¿no? O sea, el Estado... No, tú lo defiendes en el libro y defiendes el papel del Estado. El Estado, ¿pero qué dices? ¿Cómo que no? Y le atribuyes la necesidad de que en determinados momentos el Estado intervenga y por encima de esos... de esas grandes... No líes a la gente. ¿Cómo un tradicional va a estar a favor del Estado? No fastidies. El Estado es por encima de las grandes corporaciones... Yo no estoy a favor del Estado, como tú bien sabes, como forma de organización de la comunidad política.